mujeres, pues es un placer estar en este espacio que sin duda es un espacio de reflexión, un espacio que nos invita, ¿no?, a transformar la forma de interacción social y cultural que hemos tenido, ¿no? Estos espacios sin duda nos ayudan a identificar algunos factores, algunas circunstancias que justo han generado esas desigualdades, esas asimetrías entre los géneros y por eso, ¿no? Por eso la importancia de mostrarles desde otra forma, de mostrarlas desde otras formas, desde otras vertientes, desde otras perspectivas, desde otras formas de ver, ¿no? Como el día de hoy vamos justo a analizar, a reflexionar qué pasa con las maternidades y el feminismo, por qué las maternidades tienen que tener ese enfoque feminista y por qué tenemos que transformar todas y cada una de nuestras rutinas y también la importancia que tiene transformar nuestro día a día, ¿no? Estos procesos de deconstrucción, sin duda, como yo siempre se los he mencionado en algunas sesiones y demás, y no nada más en este espacio, sino como en otros espacios, sino que también no podamos buscar estos espacios de reivindicación de derechos, de buscar también algunas otras alternativas de deconstrucción en el cual podamos tener una forma de interacción, una forma de ver el mundo distinto, en el cual podamos también transitar en estos procesos que estamos justo modificando, justo deconstruyendo de la forma en cómo vemos el día de hoy. Vamos a analizar qué pasa con las maternidades, por qué hablamos de maternidades y no de maternidad, qué implicaciones tienen, ¿no?, desde los feminismos, desde esta visión analítica, desde esta visión de reivindicación de nuestros derechos, ¿no? Cómo vamos transitando en estos procesos y pues el día de hoy vamos a reflexionar acerca de las maternidades y de los feminismos, ¿no? ¿Qué implicaciones? ¿Por qué las maternidades tienen que ser feministas? ¿Por qué tenemos que transformar la forma en cómo interactuamos, cómo nos relacionamos, las implicaciones sociales que ha tenido esta construcción del género que nos han asignado al momento de nacer, ¿no? Estas implicaciones desde el ejercicio de las maternidades, cómo la ejerzo, cómo la vivo, cómo vamos transitando y también, ¿no?, estos procesos en los cuales se nos ha adjudicado la culpa, ¿no? La culpa a ser malas madres, a no estar presentes, a ser madres trabajadoras, ¿no? Y todas las implicaciones sociales, culturales, simbólicas que tiene que las madres ahora estemos en los espacios formales laborales y pues eso también tiene situaciones importantes a analizar, a transformar, a identificar cómo podemos hacerlo, cómo podemos irnos sosteniendo también en estos espacios laborales y cómo podemos ir transformando nuestro día a día. Pues bueno, me voy a permitir compartirles pantalla el día de hoy para que podamos ir siguiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Qué pasa con estos movimientos, con todas estas olas, con estas formas y estas visiones que hay? Porque pues no nada más hay un feminismo, sino hay varias corrientes, ¿no?, que justo están contribuyendo a cambiar la visión, a cambiar las formas de interacción en cómo vamos viviendo, cómo vamos experimentando estos espacios de transición, estos espacios en los cuales buscamos transformar, no de fondo, la forma en cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo, cómo estamos ejerciendo quienes somos madres, nuestra maternidad, pero desde una visión feminista, desde una visión que también nos ayuda a transformar, ¿no?, cada uno de los espacios, cada uno de los momentos, cómo vamos educando también desde otras formas de ver el mundo, desde otras formas de interacción social en el cual podemos crear esos espacios libres de discriminación y libres de violencia de género, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar de este tema, como bien les decía, este espacio, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de feminismos y maternidades, qué implicaciones tiene, cómo es que se ha construido la feminidad, cómo hemos transitado en este espacio quienes somos madres y también las contribuciones sociales que tiene esto y también cambiar la visión en cómo estamos viendo el mundo, cómo lo estamos apropiando y también cómo estamos educando a nuestras hijas e hijos, de qué forma, cómo estamos también educando en espacios en los cuales se busca transformar la forma de educar desde una visión en la cual pues las violencias se queden fuera, desde el acompañamiento, desde el ser corresponsables con las actividades, ¿no?, de crianza, de cuidado, de acompañamiento y también cómo es que hacemos o formamos estas redes, ¿no?,
de maternidades en las cuales nos vamos sosteniendo en este mundo y en esta cultura patriarcal y machista que sin duda tiene implicaciones importantes que nos van señalando y nos van marcando la pauta de vida en qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer desde este espacio. Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que son feminismos y maternidades, las implicaciones sociales y culturales que se tienen, y el objetivo de esta sesión principalmente es reflexionar en torno a las relaciones entre esta construcción de la feminidad, cómo hemos sido educadas, cómo es que hemos aprendido, ¿no?, a estos procesos de socialización, y también cómo hemos ido avanzando en esto de ser madres, quienes somos madres, ¿no?, y quienes también deciden no serlo, ¿no? También ahí hay implicaciones importantes desde también respetar la decisión de cada una y de cada una de las mujeres en querer o no ejercer su maternidad, que no sea algo, un fin último, que no sea algo impuesto, algo obligatorio en el cual simplemente para poder ser una mujer plena tengamos que ser madres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estos espacios que justo buscan transformar esas relaciones en cómo nos han construido socialmente, cómo es que el género ha contribuido, ¿no?, en cuanto a cómo debemos comportarnos, qué espera la sociedad de cada una de las personas en específico. El día de hoy vamos a hablar de nosotras las mujeres, ¿no? Cómo eso tiene implicaciones importantes en la construcción de la feminidad, en cómo hablo, cómo me comporto, cómo me relaciono con las demás personas, y también en cuanto al ejercicio de las maternidades a partir de la teoría feminista, a partir de transformar esas formas de interacción, de cómo nos han enseñado que debemos de ser las mujeres, y también, ¿no?, cómo nos han justo adjudicado en cuanto a ser buenas madres, a ser buenas esposas, a ser buenas hijas, qué implicaciones tiene ser una buena mujer, ¿no?, en cuanto a estas transformaciones, estas formas de ver, estas formas de analizar justo la feminidad, y también las implicaciones, como bien les decía, desde cómo nos han enseñado que nuestro fin último, nuestra meta, ¿no?, es ser madres, ¿no?, y desde cómo podemos ejercer esa maternidad si queremos, si no queremos, que no sea una maternidad impuesta, sino que sean maternidades elegidas, ¿no? Y que nosotras vayamos marcando el punto de partida, el punto en cómo vamos transitando en este ejercicio de las maternidades, cómo vamos sumergiéndonos en este aspecto, porque sin duda ahí se cree, ¿no? Se tiene esa idea, esa noción de que nosotras tenemos ese instinto cuando es una situación en la cual nos han enseñado a ser madres, ¿no? Desde que somos pequeñas, desde cómo nos van diciendo cómo podemos comportarnos, cómo debemos que ser, cómo tenemos que interactuar social y culturalmente, desde aquellos permisos, aquellas prohibiciones, aquellas limitaciones que vamos teniendo en el ejercicio, ¿no?, de nuestro día a día, y cómo nos van, ¿no?, como en este tránsito, en esta forma, en esta construcción de la feminidad, nos van enseñando a las mujeres a ser madres desde que nos regalan una muñeca y nos dicen, cuida al bebé, acompáñalo, no lo dejes, cárgalo, ¿no? Y constantemente están con esa imposición de que tenemos que cargar al bebé, llevarlo a todos lados, cuidarles y demás. Tiene implicaciones importantes en cuanto al ejercicio de las maternidades, y también como este panorama en cuanto a los movimientos feministas también nos abre un espacio, aristas distintas de ver las maternidades, de experimentarlas, de buscar otras formas también de ser madres, ¿no? Y cómo se dan estas interacciones también sociales y culturales, y también las implicaciones sociales que tiene desde educar, desde la igualdad, ¿no? Cómo podemos transformar nuestro día a día, cómo podemos transformar la forma en cómo nos ven desde estas dos perspectivas, desde el ser mujeres y también desde el ser madres, ¿no? Y también respetar a quienes deciden no ejercer su maternidad, ¿no? Entonces, pues este espacio es un espacio para ustedes, un espacio de reflexión que busca el día de hoy, ¿no?, identificar qué pasa con esa construcción de la feminidad y qué pasa con el ejercicio de las maternidades a partir de la teoría feminista. Bueno, para reflexionar aquí es muy importante que podamos no abrir este espacio. El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las obligan a tomarlas. Aquí hay implicaciones importantes. ¿Por qué hacemos estos espacios de reflexión, estos espacios de análisis? Porque justo estamos cuestionando la forma en cómo hemos sido educadas,
cómo hemos sido educados, cómo buscamos estas transformaciones, por qué estamos en esos procesos justo individuales, pero también que traerán consigo una transformación colectiva en cuanto a cómo, ¿no? Ciertas particularidades, ciertas circunstancias, ciertas formas de interacción y la forma en cómo soy, tiene implicaciones importantes en cuanto a cómo algunas han sido situaciones impuestas, ¿no? Cómo es que eso ha marcado, ¿no? Nuestra forma de analizar, de vivir la vida en cuanto a estas formas feministas, en estas formas de justo de ser, ¿no? Que tiene que ver justo con esta feminidad. Cómo es que hay ciertas particularidades, ciertos elementos impregnados en esa construcción del género, que justo, ¿no? Lo que buscamos es abrir estos espacios en los cuales podamos verlas desde otra perspectiva, desde otra forma de analizarlas, desde ver particularidades que antes no veíamos y por eso es que hacemos uso de la perspectiva de género. Como ya lo han visto en sesiones anteriores, la perspectiva de género la vamos a utilizar y va a ser como estos anteojos. ¿Qué pasa cuando yo me los quito, veo borroso? En un inicio creía que no los necesitaba, pues pasa lo mismo cuando nosotros nos acercamos a los estudios feministas o a los estudios de género. ¿Qué pasa cuando yo me coloco estas gafas? En este caso, para mí son una herramienta. Nos colocamos estas gafas violeta que nos van a permitir analizar todos y cada uno de nuestros entornos. ¿Qué hacemos con este análisis? Bueno, que vamos a analizar, como bien lo tenemos en esta reflexión, ¿no? El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de nosotras las mujeres, sino las razones que nos obligaron a tomarlas. ¿Qué está de raíz? ¿Qué construcción? ¿Cómo hemos sido educadas? ¿Qué situaciones están ahí inmersas en nuestro día a día, en la forma, en cómo somos, cómo interactuamos, cómo nos comportamos, que tiene implicaciones importantes en cuestionar, ¿no? ¿Cómo es que ha sido esa educación? ¿Qué nos han enseñado? ¿Cómo nos han dicho que tiene que ser la forma de interacción que tenemos que tener nosotras las mujeres? Y que muchas de esas decisiones en el día de hoy, hablando desde las maternidades, como muchas de esas decisiones son en torno a esta obligación, ¿no? Generalizada de una cultura, de una ciudadanía que nos va marcando la forma de vida que tenemos que tener las mujeres. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, si ya tenemos hijas e hijos, cuando viene el segundo, y así es como van marcando esas formas, ¿no? de interacción y que tienen que ver con estas razones que nos han obligado en algunas situaciones a tomar, ¿no? O hacer algunas particularidades en el entorno de la maternidad, como algunas maternidades han sido impuestas o han sido obligadas de cierta forma por toda esta construcción social, por esta forma, ¿no? En cómo la sociedad nos va dando esas pautas de vida en cuanto si ya tenemos 30 años, cuando nos casamos o si ya nos quedamos, ¿no? Cómo nos van marcando esas formas en el cual nos van diciendo que tenemos que ser madres, que tenemos que tener hijos e hijas, en el que tenemos justo que también emparejarnos, tener una familia, un matrimonio, cómo estas razones tienen implicaciones importantes, implicaciones sociales y también cómo estas van inmersas desde esa cultura machista, desde esa cultura patriarcal que sin duda buscamos, ¿no? Transformar, buscamos identificar, buscamos ver qué está pasando de raíz, por qué están siendo elementos importantes y por qué tenemos que ver esas otras formas en cómo se ve el mundo, cómo se puede transformar, ¿no? En cuanto a estas rutinas de interacción social y cultural que sin duda dejan importantes análisis y por eso es que yo les abro esta sesión justo con esta pequeña reflexión que dice: el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que nos obligan a tomarlas, ese trasfondo, no desde esa cultura machista, patriarcal que nos tiene impuesto, nos tiene como fin último a nosotras las mujeres el ser madres, ¿no? Entonces, estas reflexiones de Seriamoros, ¿no? Cómo nos invita a transformar, a meternos en este espacio en el cual podamos ver todas esas vertientes de cómo hemos sido educadas, de cómo nos han educado para este fin último que pues es la maternidad, ¿no? Y todas las decisiones inmersas que hay detrás de ello, de todo, de cómo voy a hacerlo, qué tengo que hacer. Eso es un hecho que nosotras las mujeres no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo maternar, no sabemos las implicaciones que tiene, porque simplemente nos han educado para eso, pero no tenemos como
solo la regla, la forma, el paso a paso de cómo se tiene que hacer, sino que otras mujeres también han estado inmersos en estos procesos de socialización en el entorno de la maternidad. Bueno, ¿cómo se construye la feminidad? ¿Cómo aprendemos, ¿no?, a ser mujeres y las interacciones que están aquí presentes? ¿Cómo aprendemos esa feminidad? Pues primero partimos de esa asignación de ese género. Acuérdense, lo masculino para los hombres y lo femenino para las mujeres. ¿Cómo es que esto tiene que ver, no va dando pauta a la feminidad como una identidad de género? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vestirnos? Y el rol que vamos a fungir socialmente, ¿no? Entonces, por eso es aquí que están inmersas todas esas implicaciones que buscamos analizar, que buscamos, ¿no?, desmembrar todos y cada uno de los elementos que la están constituyendo desde la raíz, desde el fondo, para ver cómo podemos deconstruirla y cómo podemos ejercer otras formas de feminidad. La feminidad, como bien lo mencionamos aquí, la observamos como una identidad de género, se construye a partir de distintos procesos de socialización, incluso desde antes del nacimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Pues desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Nos preguntan a quienes estamos embarazadas o estuvimos en un proceso de embarazo, ¿qué va a ser, no? Desde ahí empezamos con esta transformación, con esta interacción en que si va a ser niña, el color rosa, las princesas, ay, mi niña, ¿no? Entonces empezamos con estas formas de interacción, empezamos con esta construcción del género, empezamos a colocar todos esos atributos, todas esas formas, esas características que tengamos, que queremos que tenga inmersas esa persona desde antes de nacer. Ajá. Es ahí cómo vamos entrando en estos procesos de construcción de la feminidad, ¿no? Yo recuerdo que la primera marca de género que tuve a las cuantas horas de nacida fueron los aretes, ¿no? Cómo vamos entrando en esta construcción, en esta forma, en cómo nos van educando, cómo nos van enseñando que tiene que ser la interacción social y cultural que vamos a tener a partir de la feminidad, ¿no? Se trata de una serie justo de características, de roles, estereotipos, rasgos de personalidad e intereses que son asignados a lo largo de distintas etapas de nuestra vida. Nos van enseñando, ¿no? Nos van educando justo cómo tenemos que interactuar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que relacionarnos, y es ahí como empieza este proceso de feminidad, ¿no? En el cual, pues como lo vemos aquí en la imagen, vamos educando de alguna forma directa e indirectamente a las niñas a que tienen que ser madres, a que tienen que ser cuidadoras, a que el trabajo de cuidados es único y exclusivo de nosotras las mujeres, cómo se empiezan a dar estos procesos de feminización del trabajo de cuidados, ¿no? Que tiene que ver con ver esas formas en cómo nos están educando para hacerlo, ¿no? Y Simone de Beauvoir en 1948, ¿no? Desde su obra Segundo Sexo, ¿no? Nos dice cómo es que vamos aprendiendo a ser mujeres, ¿no? Plantea que la maternidad es natural porque también la cultura patriarcal la ha naturalizado, ¿no? ¿Cómo se han dado estos procesos de naturalización de la maternidad, del ser madres, del trabajo de cuidados? ¿Cómo se dan esas asignaciones, ¿no? Por parte de una sociedad, de una cultura, y las implicaciones que tiene el que vayamos entrando en estos procesos? ¿Cómo nos enseñan a las mujeres a que tenemos que cuidar, ¿no? A que tenemos que estar al servicio de las demás personas? Y por eso es aquí donde nos analizamos cómo es que hemos sido educadas y educados, cómo es que hemos estado en esos procesos de socialización que sin duda no ahí está esa cultura patriarcal, esa cultura machista, ¿no? En la cual se dan ciertas imposiciones, ¿no? A través de esto, y se dan esas formas de interacción social y cultural de las cuales pues estaremos hablando el día de hoy, cómo eso marca la pauta de vida que vamos a tener las mujeres, qué se espera de nosotras en cuanto a la sociedad, ¿no? Cómo se van legitimando estas formas, ¿no? De interacción en cuanto a la maternidad, en cuanto a cómo debemos comportarnos, cómo debemos de socializar, es más, cómo nos fueron educando de que las mujeres teníamos que sentarnos de cierta forma, que tenemos que usar el cabello largo, ¿no? Estos procesos también de
de cumplir con un estereotipo de feminidad, ¿no? Que tiene implicaciones importantes, el maquillaje y todas estas implicaciones que tienen sin duda implicaciones importantes y que también se han ido transformando a lo largo del tiempo, porque también tenemos que identificar que estos procesos, que esta asignación del género sin duda es un género dinámico, es cambiante, no va cambiando también en la etapa de vida que estamos experimentando, que estamos teniendo estas experiencias y que también cambia dependiendo del entorno geográfico en el cual nos estamos desenvolviendo y que ahorita estos procesos justo de cómo se construye la feminidad también están marcados por esas pautas de vida, pero también están siendo transformados y lo que buscamos es transformarlos completamente desde la raíz. ¿Cómo, no? A partir de esta construcción de esta feminidad, de estas asignaciones sociales y culturales que se nos dan a hombres y mujeres, también se habla de elementos estructurales, ¿no? Que generan esas desigualdades o esas asimetrías entre los géneros. Y es por eso que hablamos de la división sexual del trabajo, ¿no? Se refiere a esa forma de organización social, ¿no? Que tenemos las personas en la cual se nos asignan actividades con base en nuestro sexo biológico, en el sexo biológico de las personas, ¿no? Aquí es donde hablamos justo de lo privado y de lo público, ¿no? Cómo se nos ha asignado social y culturalmente y tradicionalmente a nosotras las mujeres el rol tradicional de lo privado, ¿no? Que tiene que ver con el hogar, con nuestro hogar, ¿no? Y que tiene ahí implicaciones importantes en cuanto a lo reproductivo, ¿no? A la crianza, al trabajo de cuidados, al trabajo del hogar, ¿no? Actividades que tienen que ver con los espacios de nuestros hogares, ¿no? Y también las implicaciones que tiene, ¿no? Y lo público que se les ha asignado social y culturalmente a los hombres, que tiene que ver con lo reproductivo, con lo productivo, perdón, y también cómo hay implicaciones en cuanto al acceso a los recursos, en cuanto al acceso a las oportunidades, el acceso a la participación, ¿no? Y cómo es que estas dos formas de interacción social y cultural también tienen implicaciones importantes, ¿no? En cuanto a hablar de también los obstáculos que se presentan cuando las mujeres queremos romper con estas asignaciones, ¿no? Cuando queremos incorporarnos a los espacios formales, laborales, ¿no? En cuanto al trabajo y la crianza, ¿cómo podemos generar esos procesos de corresponsabilidad que en un inicio eran procesos de cómo conciliamos, ¿no? Lo espacio público con el privado, cómo es que también observamos que esas formas, ¿no? Esas interacciones sociales y culturales, ¿no? Que tenemos en cuanto a estos procesos de feminización, ¿no? Cómo es que el trabajo de cuidados, el trabajo, el espacio público, privado, perdón, está sosteniendo la vida pública, ¿no? Porque si no hubiera alguien, si no hubieran personas que estamos sosteniendo el espacio privado, no pudiese existir el espacio público o el ámbito público, ¿no? ¿Cómo vamos en estos entornos, cómo se viven esos obstáculos en cuanto a las mujeres que nos incorporamos a los espacios formales, laborales, ¿no? Desde esa idea, desde empezar a cambiar de que las mujeres no estamos en casa, que las madres no cuidamos porque estamos trabajando, ¿no? O no educamos porque estamos trabajando, desde empezar a transformar esas formas en cómo nos ve o cómo nos mira la sociedad, ¿no? A quienes somos madres y a quienes ejercemos también un trabajo formal, ¿no? Cómo se dan esos procesos de esos obstáculos en cuanto al suelo pegajoso y al techo de cristal, ¿no? Hablando del techo de cristal, pues es en los ámbitos laborales, ¿no? Esas barreras invisibles que están ahí, que no nos permiten avanzar a las mujeres y no nos permiten accesar a cargos de alta dirección, ¿no? Y también que son obstáculos para el desarrollo profesional. Y el suelo pegajoso que tiene que ver también con esos obstáculos o con esas limitaciones que tenemos las mujeres al accesar a los espacios formales laborales, no es aquello que esas adherencias a nuestro espacio privado que tiene que ver con la crianza, con el trabajo de cuidados, con el trabajo del hogar, que no nos permite a las mujeres incorporarnos plenamente a los espacios laborales, y es ahí donde a veces adquirimos o llegamos a trabajos en los cuales pues son de media jornada, se nos paga menos, ¿no? Son menos remunerados, y también, ¿no? Cómo se dan estos procesos en cuanto a estos elementos importantes que vamos analizando el día de hoy, en cómo se dan esas dobles o triples presencias en las cuales, ¿no? Nos encontramos las mujeres en estos espacios formales, ¿no?
en estos espacios formales en los cuales no estamos inmersas, y también como emocional, psicológica, no nos encontramos en otro espacio que puede ser con nuestros hijos, que puede ser con este espacio en el cual decimos no hice la comida, quién va a ir a recogerlos, como todas estas particularidades que no nos permiten incorporarnos plenamente a esos espacios, porque son esas otras cargas, ¿no? Culturales y sociales que se nos han asignado social y culturalmente a las mujeres, ¿no? Y las implicaciones que tiene nuestro día a día, ¿no? Esa doble carga, esa jornada, ¿no? Interminable de trabajo, el trabajo formal, el trabajo de cuidados, el trabajo del hogar, el trabajo de crianza, cómo vamos en estas jornadas interminables, ¿no? Que tiene que ver con una adjudicación que sin duda se nos ha dado y se nos ha asignado social y culturalmente a las mujeres, ¿no? Como leemos aquí, cómo podemos hacer esos procesos de corresponsabilidad entre el trabajo, la crianza, la familia, el trabajo de cuidados, que sin duda tiene implicaciones y tiene cargas en cuanto al uso del tiempo, en cuanto cuánto tiempo dedicamos nosotras las mujeres a estos trabajos, ¿no? Y cuál es el tiempo que dedican los hombres, también tiene implicaciones importantes a analizar, ¿no? A contextualizar. Bueno, ¿qué pasa o por qué hablamos, ¿no? De las madres entre las desigualdades? Ser madre es un gran reto, ¿no? Que asumimos, ¿no? De manera desigual en cuanto al trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. ¿Cuántas horas dedicamos nosotras las mujeres al trabajo de cuidados? ¿Cuánta violencia está también ahí presente, la discriminación o esas desigualdades o esas asimetrías? Pues sin duda dedicamos de 36 a 40 horas a la semana, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotras las mujeres para disfrutar, ¿no? Para un momento de ocio, para alguna actividad que nosotras podamos realizar de manera aparte, ¿no? En cuanto a estos procesos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer, ¿no? Como estas particularidades en cuanto a transformar, ¿no? Esta forma de asumir y de ver justo estas desigualdades o aquellas limitantes, aquellos obstáculos que se están presentando, ¿no? En el cual las mujeres no logramos, ¿no? Como transitar en estos espacios justo. Y también aquí estas desigualdades nos muestran cómo existen límites, ¿no? En cuanto a las oportunidades para acceder a un trabajo formal, decente y digno, ¿no? Donde tengamos todas las garantías también laborales, ¿no? Para que tienen los hombres, ¿no? Cómo podemos hacer estos procesos, ¿no? De inclusión de nosotras las mujeres, que sin duda van a contribuir a que podamos hablar de igualdad laboral en los centros de trabajo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos generar esas estrategias de intervención para las políticas de igualdad? También, ¿no? Se logra, ¿no? Poner como ejemplo, ¿no? Cómo se viven estos trabajos, cómo podemos transformar, cómo se ven o cómo las mujeres experimentamos o cómo nos involucramos a los espacios formales laborales, ¿no? Cómo se dan esos trabajos de tiempo parcial, ¿no? Con bajos salarios, ¿no? Sin prestaciones, seguridad social, fondo para la vivienda, fondo para el ahorro, fondo para el retiro, cómo se van dando, cómo se van marcando esas limitaciones que sin duda buscamos transformar, buscamos generar, como bien se los decía en un inicio, esas políticas en las cuales las mujeres logremos incorporarnos plenamente a los espacios laborales formales, y también hablemos de esos procesos o de todas esas buenas prácticas para la igualdad que sin duda buscan transformar la cultura de los centros de trabajo, la cultura institucional, y cómo esto va permeando, ¿no? Desde la perspectiva de género, desde el enfoque de derechos humanos y las contribuciones de transformación que puede tener, como les venía diciendo en el inicio, desde lo individual, pero que traerá transformaciones importantes en lo colectivo. Otro aspecto es cómo se limitan, ¿no? Las capacidades, ¿no? De tener, para tener ingresos, ¿no? Para mejorar el desarrollo personal. Aquí hay implicaciones importantes, analizar que a igual trabajo, igual salario. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos ya en estos análisis, en estos espacios, nos damos cuenta que en algunas situaciones, en algunos espacios, ¿no? A las mujeres no se nos paga lo mismo que a los hombres por desempeñar un mismo trabajo, se nos va limitando en las oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Algunas veces por esos prejuicios que se tiene de nosotras las madres o de quienes maternamos, ¿no? Y también las implicaciones sociales que eso tiene, ¿no? Entonces tendríamos que generar políticas en las cuales las mujeres
mujeres podamos incorporarnos plenamente a los espacios laborales, que se nos den esas garantías, que se nos respeten también nuestros derechos laborales y también se nos den todas esas garantías o todas esas prestaciones, ¿no? En cuanto a que podamos incorporarnos, se nos den las mismas prestaciones laborales que a los hombres. Otro aspecto también importante es que tenemos poco tiempo o mínimo tiempo para el estudio, para capacitarnos, para emprender, ¿no? En estos procesos de ejercer las maternidades, ¿no? Cómo es que ese tiempo, ¿no? De cuidado, de trabajo del hogar, cómo nos absorbe, ¿no? La mayor parte del tiempo y tenemos que justo buscar esas estrategias en las cuales las mujeres podamos incorporarnos a esos espacios, podamos transformar esas rutinas y también cómo estamos transformando todas y cada una de las interacciones culturales y sociales que estamos analizando. Estas son formas, son algunos elementos, son algunos ejemplos en cómo se ve la discriminación o cómo es que justo ejercemos las maternidades en cuanto a estas desigualdades, ¿no? En cuanto a estas desigualdades, en cuanto al cuidado, en cuanto a la crianza, en cuanto al trabajo, ¿no? Del hogar, ¿no? Y también cómo no se han generado esos procesos de corresponsabilidad en los cuales los hombres también estén presentes. Otro aspecto importante, ¿no? Es que cómo se da ese efecto en cuanto a que las mujeres pues a veces no nos encontramos en cuanto a limitaciones en cuanto a nuestro proyecto de vida, no hablar aquí un poquito de las madres adolescentes, cómo cambian, ¿no? Su plan de vida, cómo algunas ya no estudian, algunas tienen que trabajar y cuidar o algunas se dedican exclusivamente como al trabajo de cuidados, ¿no? Y cómo también eso limita las oportunidades en cuanto al desarrollo personal, profesional y laboral, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Porque tenemos que empezar a transformar, tenemos que buscar algunas buenas prácticas dentro de nuestros centros de trabajo, como que son parte de la corresponsabilidad, horarios flexibles, convenios con guarderías, tener ludotecas dentro de nuestros centros de trabajo para quienes trabajan ahí, para las mujeres que trabajan, como esto también contribuye y tiene transformaciones importantes, ¿no? Las salas de lactancia, la flexibilidad para ir a los eventos escolares, reuniones, ¿no? Para las actividades que tienen que ver con este trabajo de crianza y cómo esto nos ayudaría a transformar las rutinas y las formas de interacción social y cultural que estamos teniendo. Otro aspecto importante, otro elemento importante que tenemos que analizar y que tenemos que contextualizar es la discriminación por el embarazo en el centro de trabajo, ¿no? Aquí tenemos que buscar todas esas formas, esas acciones en las cuales las mujeres cuando decidimos ejercer nuestro derecho a maternar también, ¿no? Se nos dé esa garantía de que ese espacio va a estar para nosotras, que cuando regresemos se nos van a garantizar todos los derechos, todas las situaciones importantes aquí. Cuando hablamos de estos procesos justo de discriminación, ¿no? Aún así, en las violaciones tiene que ver con esa violación a los derechos de nosotras las mujeres, como todavía para incorporarnos a los centros de trabajo nos siguen solicitando una requisitos sexistas en la forma de vestir, dos, ¿no? Nos siguen solicitando todavía pruebas de embarazo, ¿por qué todavía están estos espacios cuando hay una prohibición explícita dentro de nuestras leyes o de nuestros marcos jurídicos de protección en las cuales nos dicen que para estos procesos o estas acciones afirmativas que se están emprendiendo es necesario, ¿no? Empezar a transformar todos estos elementos estructurales importantes, ¿no? Que nos muestran cómo es que se presenta esa desigualdad en el día a día, cómo se presenta esa desigualdad al maternar, al cuidar, al ejercer nuestro derecho o más bien el ejercer el trabajo del hogar, ¿no? Y cómo es que estamos o que ser madre es un gran reto, ¿no? Tiene implicaciones importantes en cuanto a todos estos elementos que están legitimados social y culturalmente y que también tienen un estigma, una marca, un prejuicio social y cultural y también que se ve muy marcado en los espacios o en los centros de trabajo. ¿Qué pasa con esa desigualdad? ¿Qué pasa en números, en cifras? Bueno, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, como jefas de familia. ¿Qué implicaciones aquí? Es un número significativo. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo ahora ya se está dando ese reconocimiento en que las mujeres nos podamos presentar como jefas de familia, como jefas, como quienes sostienen esos hogares,
¿no? Y las implicaciones sociales y culturales que también tienen estos procesos de transformación. En México, 2.3 millones de las personas, el equivalente a una población total de Tabasco, se dedican al trabajo del hogar y 9 de cada 10 somos mujeres. ¿Cómo se ha dado en estos procesos de feminización en cuanto al trabajo del hogar, en cuanto al trabajo de cuidado? ¿Quiénes? Aquí sería importante reflexionar quiénes nos han cuidado, a quiénes cuidamos, a quiénes vamos a cuidar, quiénes nos cuidan, ¿no? Porque es importante identificar para ver cómo se han dado estos procesos de feminización en cuanto al trabajo del hogar, ¿no? Quiénes son las trabajadoras o trabajadores del hogar, quienes siguen siendo mayoritariamente, pues mayoritariamente seguimos siendo las mujeres quienes estamos sosteniendo, ¿no? Este espacio o este ámbito privado, ¿no? Que sostiene sin duda la vida pública. De acuerdo, ¿no? Con la encuesta nacional del uso del tiempo, la ENUT 2019, a nivel nacional, en promedio, las mujeres que trabajan son 6.2 horas más que los hombres según el tiempo total del trabajo. En total, considerando el cuidado pasivo, las mujeres dedicamos en promedio 15.9 horas, ¿no? Semanales más al cuidado que los hombres. Aquí se muestran esas asimetrías, esas desigualdades entre los géneros y las implicaciones sociales y culturales que estamos teniendo en cuanto a estas transformaciones individuales y en cuanto a transformar nuestras formas en cómo vemos esas desigualdades, cómo las estamos viviendo, cómo estamos ejerciendo ese trabajo de cuidados, ese trabajo del hogar, quienes seguimos desempeñándolo con mayor carga, ¿no? Con mayor asignación, pues seguimos siendo las mujeres y cómo buscamos estos procesos de corresponsabilidad en el reparto equitativo de las tareas, en el reparto equitativo del cuidado, de la crianza, del acompañamiento y de la educación de hijos e hijas, porque sin duda estos datos nos muestran que ese trabajo lo seguimos realizando mayoritariamente y en mayor tiempo las mujeres. Bueno, ¿por qué seguimos hablando, ¿no? De este contexto de cómo se viven cómo se vive maternal desde la desigualdad? Pues los estereotipos de género tienen la intención de regular a las mujeres a través de la culpa, que algo muy importante es que esa culpa, ¿no? O cómo han estado presentes esos comentarios de que, pues, si estamos inmersas en estos espacios laborales, pues somos malas madres, no estamos al pendiente de nuestros hijos e hijas, ¿no? Cómo se nos ha dado esa adjudicación justo de la culpa, ¿no? Que muchas veces nos apachurra, que muchas veces nos atraviesa y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Porque dejé a mi hijo corriendo en la escuela? ¿Por qué me siento triste cuando estuvo llorando no pude estar ahí para abrazarle, no para cuidarle? Porque tiene que ver con esta intención, ¿no? Con estas formas en cómo los estereotipos han tenido implicaciones importantes en cuanto a la culpa, esa forma en que si los hijos van mal en la escuela, las hijas van mal en la escuela, si algo no sale bien en casa, es culpa de nosotras, ¿no? Se nos adjudica completamente esos procesos de la culpa o esa adjudicación de la culpa, ¿no? Exaltando también las prácticas de buena madre, ¿no? Quien deja de ejercer el autocuidado, quien no tiene tiempo para ella, quien no está disponible para ir por un café, por una amiga, pues es buena madre, ¿no? Por esas implicaciones sociales y culturales que se tiene en cuanto a esta asignación de los estereotipos de género que tienen que ver, ¿no? Con con practicar o el ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena en toda la extensión de la palabra y las implicaciones sociales y culturales que tiene estas formas, ¿no? ¿Quién debe aquí eso en esas formas de ser la buena madre, la buena esposa, la buena hija, la buena enfermera, la buena compañera, la buena amiga? Bueno, y todas esas implicaciones, ¿quién debe o quienes debemos, ¿no? De posponer nuestras necesidades, nuestros deseos ante el cuidado de nuestras hijas e hijos o también ante el cuidado de nuestras parejas, ¿no? Aquí esas implicaciones sociales y culturales en cómo hemos sido educadas las mujeres tiene estos efectos de transformación que buscamos identificar, que buscamos transformar. La experiencia de la maternidad también se conecta con la experiencia política y global local de las mujeres, donde tienen lugar condiciones de exclusión y de violencia. ¿Cómo se dan estos procesos también de exclusión o de explotación de nosotras las mujeres a través del cuidado, a través de la crianza, a través del trabajo del hogar, ¿no? Cómo hay situaciones importantes a analizar, a contextualizar, cómo se están dando estos procesos de exclusión de los centros laborales o cómo se están dando estos procesos de exclusión en los que cuando las madres decidimos solo dedicarnos a la maternidad, ¿no? Estamos ajenas también a
muchas situaciones y cómo también se pueden estar o están presentes ahí algunas situaciones de violencia de género contra nosotras las mujeres, ¿no? En estas formas en las cuales se ve la violencia, como hablando de estas razones de género, cómo se nos ve como una propiedad o como un objeto a las mujeres, ¿no? Desde ese, el decir yo soy raíz de, ¿no? En esa adjudicación de esa propiedad de primero ser de nuestros padres y después de nuestras parejas, y también cómo se nos ve como seres incompletos a las mujeres hasta que nos emparejamos con un hombre, ¿no? Ahí es como se nos da toda esa complejidad y hablamos de ese mito de la media naranja, ¿no? Y también la objetualización de nosotras, de nuestros cuerpos, ¿no? Cómo se nos ve como un adorno, como un atributo, ¿no? Más de esta sociedad y que tiene ahí implicaciones importantes también en esta experiencia de la maternidad. Todo esto tiene un impacto directo en la salud física, emocional y psicológica de las mujeres. Y también algunas situaciones de estas de las que hemos atendido desde maternal, desde un sistema desigual, tiene implicaciones importantes en cuanto a esos obstáculos para el desarrollo profesional y desarrollo humano de las mujeres. Por eso es que hacemos estos análisis, estas reflexiones para transformar esa forma en cómo hemos maternado a las mujeres desde un sistema desigual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué hablamos? Aquí es importante preguntar si hablamos de maternidad o de maternidades. Tenemos que hablar de maternidades. Las maternidades son diversas, ¿no? Las maternidades son construcciones sociales e históricas situadas cuyo significado es diferente, ¿no? Notablemente en cómo lo ejercemos, cómo hacemos este ejercicio de las maternidades. Cada quien, ¿no? Va haciendo este proceso de manera distinta, de manera diferenciada, ¿no? Cada quien, y aquí algo muy importante en estos procesos, ¿no? De transformar esa culpa, a veces podemos decir, yo soy la madre que puedo ser, ¿no? A través de todos estos elementos que ahora me constituyen, yo soy la madre que puedo ser y las implicaciones sociales que también tiene eso y cambiar esa forma de verme, ¿no? En cuanto a una sociedad patriarcal que sin duda busca o espera otra forma de maternar, ¿no? Esta función va justo en cuanto a las variables del espacio, el tiempo que estamos viviendo también en este ejercicio de las maternidades. Por tanto, no se puede entender como un hecho natural, atemporal y universal, ¿no? Estas son implicaciones de cómo nos han enseñado que tiene que ser la maternidad, ¿no? Que tenemos que tener un tiempo, que es algo que ya traemos, no es según instinto maternal, cuando este instinto maternal ha sido una construcción sociocultural que nos han asignado a las mujeres, en el cual esperan eso de nosotras, ¿no? Y es como el fin último que nos han adjudicado, pero sin duda buscamos transformar, buscamos ver otras formas en cómo las muchas madres vamos ejerciendo, ¿no? Esas formas diversas de ser madres, de vivirla, de experimentarla, de también de irnos acompañando y sosteniendo en estos procesos de maternar. Hay mujeres que se convierten en madres por decisión propia, ¿no? Decidimos en qué momento, cómo, ¿no? Y vamos hasta generando estos procesos de realización, y otras por las imposiciones patriarcales que tuvieron y no tuvieron otra opción, ¿no? Aquí es como justo vamos analizando estas dos conceptualizaciones de cómo se generan estas formas o estas implicaciones en cuanto a las maternidades, ¿no? Unas lo hacemos por elección y otras lo hacemos por imposición. No existe un modelo a seguir ni una sola forma de ser madre. Hay diversas formas de ser madre, de ejercer las maternidades, de estas formas de cómo vamos sosteniendo, cómo vamos realizando nuestro trabajo de cuidados, ¿no? La maternidad debe vivirse de manera libre, sin prejuicios, sin estereotipos, sin culpas, ¿no? Tenemos que empezar a transformar esos procesos y como yo les decía, es aquí cuando empezamos con esos procesos de deconstrucción en el cual decimos soy la madre o estoy maternando desde los elementos que tengo y soy la madre que puedo ser, ¿no? A través de todos los elementos que me están constituyendo en este momento, en este tiempo, en esta forma en cómo estoy viviendo, cómo estoy expresando mi maternidad. Cada una tiene el derecho a ser madre, ¿no? Que quiere, o la madre que quiere ser, la madre que puede ser y vivir la maternidad en el tiempo o en la forma en la que ella decida. También tenemos que respetar esas implicaciones. Si es que quiero ejercer la maternidad o no quiero ejercerla, también estas formas, ¿no? Como lo vemos desde un derecho, desde algo que puedo ser, que puedo tomarlo, que puedo hacerlo en el momento y como yo quiero serlo, ¿no? Es estos procesos de transformación y de deconstrucción, como les decía, individuales que traerán una transformación colectiva.
¿Por qué las maternidades deben ser feministas? Esto es algo que hemos analizado, ¿no? Desde los estudios de género, ¿no? Porque es importante que tengamos esa visión de la maternidad desde, desde esta visión, ¿no? Feminista. Bueno, la maternidad es una cuestión feminista porque implica el poder de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Si el feminismo no defiende los derechos de las mujeres que tenemos hijas e hijas, ¿quién lo va a defender? ¿No? Por eso es que es importante empezar con estos procesos de transformación, con estos procesos en los cuales analizamos, contextualizamos, vemos, ¿no? Cuáles han sido los elementos estructurales que han generado esas maternidades desiguales y cómo podemos transformarlas, ¿no? Esta experiencia de maternar tiene que estar abordada desde los derechos, desde un parto respetado, desde una lactancia materna que sea satisfactoria, ¿no? Quienes decidimos ejercer esa lactancia materna y también respetar quienes deciden no ejercer la lactancia materna, ¿no? Aquí es importante cómo vamos generando estos procesos de interacción, estos procesos de transformación que sin duda, ¿no? Como bien se los mencionaba, vamos generando estas sinergias, vamos generando estos espacios de interacción social y cultural y cómo vamos generando estos procesos desde el enfoque de derechos humanos. También a que la responsabilidad del cuidado no solo recaiga solo en las madres, sino también en el padre, ¿no? Cómo vamos generando estos procesos también de corresponsabilidad, ¿no? Con nuestras parejas, ¿no? Vamos cambiando esas formas en las cuales vamos criando, vamos cuidando, vamos realizando el trabajo del hogar, ¿no? Cómo vamos a hacer ese reparto equitativo, cómo vamos transformando esas formas de visión, ¿no? De que cambiar desde esa idea de cambiar de yo ayudo a mi esposa con los hijos e hijas, ¿no? Sino empezar a transportar de yo soy corresponsable, yo preparo el lunch, yo le baño, yo le acompaño, yo le llevo al médico, yo estoy al pendiente también de qué vacunas le tocan, ¿no? Cómo vamos generando estos procesos en los cuales también los hombres están involucrados y están ejerciendo una paternidad afectiva, una paternidad activa, ¿no? Cómo vamos transformando las formas de interacción social y cultural y también las implicaciones que tendrá para nuestros hijos e hijas ver cómo es que hemos estado transformando estas formas de maternar y estas formas también de ejercer las paternidades, ¿no? Que tiene implicaciones de transformación importantes. ¿Por qué la maternidad debe ser feminista? La desobediencia no significa el rechazo a la maternidad, ¿no? Sino que las mujeres la podamos vivir en libertad desde el enfoque de derechos humanos y sin ser juzgadas, eso es muy importante, ¿no? Sin juzgar la forma en cómo está maternando cada una, ¿no? Porque aquí también algo muy importante es cómo nos van marcando, cómo van haciendo juicios de valor, ¿no? En cuanto a la maternidad, en que no estás criando bien, en que no estás educando bien, en que no estás presente en la vida de tus hijos, cuando tú puedes experimentar, ¿no? Esa desobediente o hablar de madres desobedientes implica no transformar la forma en cómo estamos viviendo esa libertad, qué estamos teniendo, qué elementos queremos que estén presentes en esta forma de maternidad y cómo vamos transformando eso hacia un ejercicio de los derechos y cómo también vamos transformando las formas en cómo vamos viendo a otras mujeres que están maternando. Aquí algo también importante es que históricamente el patriarcado ha utilizado la maternidad como un instrumento para controlar el cuerpo de las mujeres y el destino que tenemos las mujeres durante siglos, ¿no? O eras madre o no eras nada. Si no somos madres, pues prácticamente social y culturalmente no éramos mujeres, ¿no? Había ahí un elemento importante que también generaba esas violencias, esas discriminaciones o esas situaciones de vulnerabilidad. Hay que desobedecer, ¿no? Al mandato patriarcal de la maternidad, que supone que debemos ser un determinado tipo de madre, ¿no? Abnegadas, sacrificadas, sin vida propia. Esas mujeres que desaparecen tras la figura de ser madre, esta idea no nos representa, nos genera mucha culpa y malestar, ¿no? Esther Vivas, una feminista que también nos invita a reflexionar en torno a las maternidades, cómo podemos ejercerlas, cómo podemos, ¿no? Desnaturalizar estos procesos que sin duda nos han marcado la pauta de vida, nos han marcado muchísimo y nos han generado esas culpas, esas formas en las cuales a veces decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿No? Cuando hay muchas formas diversas y pues también cambia la perspectiva desde la forma en cómo estamos viendo y cómo estamos ejerciendo nuestras maternidades. Otro ejercicio también, una herramienta importante que debemos empezar a poner en práctica las mujeres es la sororidad, que es una herramienta poderosa, ¿no? Es
posible repensar la maternidad a partir de generar estas redes de apoyo entre mujeres, estas redes que nos sostienen, estas redes que nos acompañan, ¿no? Evitando justo esos juicios sobre otras formas de ejercer la maternidad, ¿no? Tenemos que empezar a transformar, tenemos que ser empáticas con las demás mujeres, con quienes somos madres, quienes nos vamos acompañando, cómo nos vamos sosteniendo en estas redes de apoyo que estamos justo generando, que estamos transformando, cómo nos vamos sosteniendo, ¿no? En estos procesos de maternidad, y también lo importante que sean maternidades libres, maternidades sin prejuicios, sin violencias presentes, ¿no? Eso es muy importante en estos procesos de transformación. Bueno, ¿qué implica educar desde el feminismo? Bueno, no reproducir, ¿no? Como lo habíamos venido mencionando a lo largo de esta sesión. Aquí es muy importante que empecemos a transformar, y también tenemos recomendaciones importantes desde la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. La CEDAW nos invita a transformar estas formas, a transformar la forma en cómo hemos interactuado social y culturalmente y cómo hemos sido educadas y educados, y nos invita a desaprender aquello que nos está limitando, que nos está generando este obstáculo, ¿no? En cuanto podemos incorporar a todos los espacios y transitar libremente en cuanto al ejercicio de nuestra feminidad, de las masculinidades en el caso de los hombres, y también en ejercer o no una maternidad o las maternidades. No reproducir roles y estereotipos de género, ¿no? Formar personas libres, seguras de sí mismas, respetuosas, sin importar su sexo. También la libertad para sentir y expresarse y actuar como se sienten, como quieren ser. La igualdad debe estar integrada en nuestra vida como algo cotidiano, como algo natural, ¿no? En el lenguaje que utilizamos, utilizar ese lenguaje incluyente y no sexista, empezar a transformar, escucharnos, vernos, observarnos, y también ver las implicaciones sociales que traerá esta transformación en la forma en que tenemos que dirigirnos a las niñas y a los niños, también ser más empáticas y empáticos con ellos, en cómo usamos los espacios, ¿no? Cómo estamos haciendo, cómo nos estamos interactuando social y culturalmente, también tiene implicaciones importantes en cómo nos repartimos las tareas de casa, el trabajo del hogar y también lo de los cuidados. Entonces, yo les hago la invitación a que empecemos a educar desde los feminismos, y que a partir de esta educación desde el feminismo estamos educando en igualdad, y cómo esto se va a dar desde transformaciones importantes, ¿no? Aquí tenemos algunos textos recomendados, ¿no? Para que podamos ejercer nuestras maternidades desde esas transformaciones, desde estos procesos de deconstrucción, desde una mirada feminista. Y tenemos Educar en el feminismo, ¿no? Mamá desobediente también es una mirada feminista a la maternidad, ¿no? Cómo vamos transitando los cautiverios de las mujeres también nos tienen implicaciones importantes de deconstrucción, de transformación, de cómo hemos sido educadas, cómo podemos ejercer estas transformaciones individuales y colectivas, ¿no? Y cómo vamos transformando, cómo educar en el feminismo. Pues aquí, ¿no? Yo les hago esta invitación a que podamos transformar esa forma en cómo vemos las maternidades, cómo transformamos, cómo las vivimos, cómo podemos ejercer o ser la madre que queremos ser en el momento en que queremos serlo y cómo queremos serlo, ¿no? Una maternidad en libertad. Y yo, para ir cerrando, los dejaría con esta pequeña reflexión por una maternidad deseada, feminista y consciente, ¿no? En estos procesos en los cuales podamos ejercer estos procesos de deconstrucción, estos procesos que sin duda nos traerán importantes implicaciones, importantes momentos de transformación que buscamos, ¿no? Que buscamos interactuar, que buscamos transformar, ¿no? Desde justo estos ejercicios de la masculinidad, de la feminidad, pero en el día de hoy que hemos hablado justo de maternidades y feminismos, ¿cómo podemos transformar, cómo podemos generar esas interacciones sociales y culturales en las cuales podemos propiciar esos mundos igualitarios, esas transformaciones en las cuales podamos ejercer plenamente una forma de interacción, una forma de vida que sin duda, como bien se los venía mencionando, nos va a traer transformaciones importantes, transformaciones en cómo estamos educando, cómo estamos transformando, qué es lo que esperamos que sea nuestro mundo, que queremos transformar, ¿no? Que podamos crear justo esos espacios libres de discriminación y libres de violencia importantes, ¿no? En estos procesos de transformación individual y colectiva, que como se los venía mencionando a lo largo de estas sesiones, eso es lo que buscamos, ¿no? Transformar las formas de interacción social, cultural y que hemos tenido las mujeres y los hombres, las implicaciones, cómo es que tenemos que nombrar, visibilizar todo aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida para que podamos crear esos entornos seguros, esos entornos en los cuales podamos transitar libremente cada una y cada
cada uno, ¿no? Y todos estos procesos de transformación en cuanto al ejercicio de las maternidades desde un enfoque feminista. Pues ya para ir cerrando, a mí me gustaría dejarlos con esta pequeña reflexión que son palabras de Coral Herrera Gómez, una feminista española que a mí me encanta leer, y dice: nuestro sueño es crear un mundo sin jerarquías, sin dominación ni luchas de poder, sin acumulación de los recursos por parte de unos pocos, sin explotación de los más débiles, sin machismo y sin odio. Queremos garantizar la libertad y los derechos de todas las mujeres, las niñas, de todas las personas, ¿no? Queremos un mundo libre de dominación y libre de violencia, un mundo diverso e igualitario en el que quepamos todas, todos y todes. Pues yo creo que podemos empezar a crear estos espacios de transformación individual. Como les decía, somos muchas personas que estamos trabajando desde los feminismos por crear ese mundo que no sea solo un sueño, sino que sea una realidad. Y yo les invitaría a que nos empecemos a sumar todas, todos y todes por crear ese mundo igualitario, ese mundo libre de dominación y libre de violencia en el que quepamos todas, todos y todos, ¿no? Entonces, pues yo les invito a que hagamos estos ejercicios de reflexión, a que identifiquemos qué más podemos transformar, qué más podemos modificar, cómo podemos deconstruirnos cada una y cada uno para que podamos garantizar el derecho de todas las mujeres en todos los espacios y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pues yo los dejaría hasta este espacio de intervención, que sin duda ha sido un espacio para cada una y cada uno de ustedes, y pues qué más que podamos, ¿no? Ese mundo, crear ese mundo libre de dominación y libre de violencia, un mundo diverso e igualitario en el que quepamos todas, todos y todas. Sí, creo que tengo una participación de Luis González. Adelante. No le escuchamos. Tenía levantada su ¿Qué mano. tal? Ah, sí, Buenos días adelante. a todos. Buenos días. Mi nombre es Luis González, gerente de Industrias Corrobox, aquí en Toluca. Ajá. Bueno, yo considero que gran parte de la desigualdad de los derechos de las mujeres embarazadas, sobre todo las mujeres embarazadas en el ámbito laboral, tiene que ver mucho con la autoestima que tenga cada mujer, ¿no? Ya que, pues, depende todo el estilo de vida que lleva esta persona, todos los impactos que ha tenido durante su historia, han influenciado mucho en la autoestima que tiene cada persona. Una persona que tiene una autoestima bajo es una persona que es muy vulnerable, ¿no? Ante las personas, ¿no? Ante las parejas. Por ejemplo, en el caso de ayer, digo, tristemente les comento que ayer una colaboradora pues nos comentó que estaba embarazada y ayer tenía un sangrado. Marcamos a sus familiares y a su pareja para que vinieran por ella, para que la llevaran a urgencias. Y la verdad es que pues la respuesta fue nula. Incluso hablamos con su esposo y él se negó a venir. Entonces, eso tiene que ver mucho creo yo, eh, con la autoestima que tenga cada persona, ¿no? Una mujer que tiene una autoestima alto es una persona que se siente feliz, que se siente segura, confiada, incluso hasta empoderada para enfrentar todos los retos que le vengan en la vida. Sí, aquí importante es cómo hemos generado estos procesos justo de interacción, como bien lo veníamos analizando, cómo es que estos procesos de deconstrucción, estos procesos de cómo se nos ha asignado ese género, no tiene implicaciones importantes. Aquí lo que acabamos de analizar el día de hoy, justo desde ese maternal desigual, desde identificar, ¿no?, qué ha pasado con todas esas implicaciones sociales y culturales que ha tenido, ¿no?, el maternar desde esos espacios, es justo estas implicaciones que sin duda allí, como bien lo decíamos, en cuanto a estos elementos, en cómo realizamos el trabajo, ¿no?, del hogar, cómo lo realizamos las mujeres, cuál ha sido el rol social y cultural que han esperado las personas o una sociedad de cada una y de cada uno, no tiene implicaciones importantes en cuanto al ejercicio de la maternidad. Aquí hay situaciones importantes a analizar, ¿no? Cómo se están viviendo esas formas en que si yo estoy maternando, yo tengo que hacerme cargo justo de eso, ¿no? En cómo social y culturalmente, pues dicen, es que tú estás maternando, tú estás embarazada, tú tienes que cuidarte y todas las implicaciones sociales y culturales que tiene todo ello, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque
se han dado algunos prejuicios en cuanto al embarazo, en cómo se vive, cómo lo vivimos de diferente forma las mujeres, ¿no? Son distintos, es más, yo les puedo compartir desde mi experiencia, tuve 2 embarazos, tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo viví uno? ¿Cómo vivo el otro? ¿Cómo voy ejerciendo estos procesos de transformación? ¿Quién me va acompañando también en esos procesos? Es muy importante, no necesariamente una pareja, ¿no? Sino también las redes que tejemos las mujeres que nos van sosteniendo, cómo nos vamos acompañando también en estos procesos y como les decía, ¿no? Cómo vamos generando esas sinergias para que, pues en este caso de esta mujer que tú nos comentas, ¿no? Como tú como empresa, como centro de trabajo, cómo le estás sosteniendo, a lo mejor no tuvo el apoyo de sus familiares, de su pareja, ¿no? Pero también cómo vamos generando nosotras y nosotros esas sinergias para que podernos acompañar, ¿no? Tal vez a través de alguna compañera, de alguna amiga, ¿no? Cómo vamos generando esas redes de acompañamiento también para estos procesos del embarazo, del parto, del posparto, ¿no? También cómo se van viviendo esas violencias en cuanto a hablar de la violencia obstétrica, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Quiénes están ejerciendo esas violencias? O a través también sería muy importante que ustedes pudiesen identificar si sus trabajadoras se encuentran en alguna situación de violencia, qué podemos hacer, qué podemos transformar, cómo vamos acompañándoles también para que rompan con ese círculo de la violencia, ¿no? Que es muy importante. Aquí es muy importante que logremos transformar, que logremos identificar, ¿no? De qué forma podemos permear estas áreas de oportunidad que estamos teniendo en cuanto al ejercicio de la maternidad, ¿no? De quiénes queremos ejercerla, de quiénes no. Y como les decía, que esa maternidad sea libre, sea desde el enfoque de derechos humanos, desde esa decisión de ser madres, ¿no? Y también que podamos sostener también a aquellas mujeres que han tenido una maternidad, pues, adjudicada, una maternidad obligada, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, como bien se los decía, que podamos ejercer esta maternidad desde ese ejercicio de cómo vamos transformando también la forma en cómo miramos esas maternidades, ¿no? Y pues yo lo que les sugiero es que podamos ejercer, que podamos transformar también las rutinas institucionales que tenemos en las cuales podamos transformar esas formas de acompañamiento a quienes deciden ejercer su maternidad o su derecho a la lactancia, ¿no? Que también es importante, ¿no? Como les decía, nosotras aquí dentro de la Secretaría tenemos una ludoteca, tenemos un lactario, ¿no? Cómo se dan esa flexibilización en cuanto a los horarios que también tienen que ver con esas acciones o con esas buenas prácticas eh, para transformar nuestras rutinas y que pues contribuyen a esas buenas prácticas por la igualdad, ¿no? Entonces, pues ahí podemos hacer muchísimo, pues, tenemos un área de incidencia súper importante de cómo empezamos a transformarnos y cómo empezamos a transformar también nuestros centros de trabajo. Tenemos por aquí una participación más. Dice, buenos días, me gustaría que nos ayudara a guiarnos en cómo hacer para el cambio de la desigualdad salarial. Si en la empresa nos indican que no se puede tener el mismo salario que una persona con el mismo puesto y si nos dan el mismo sueldo que alguien que tiene a cargo o cómo podemos hacerle si la respuesta ya fue nula ante los requerimientos. Ok, bueno, para esas situaciones pues son como cosas muy particulares. Aquí yo les haría la invitación, una de dos, a que marquen a la línea sin violencia, ¿no? Dentro de la Secretaría para que les den un acompañamiento o un asesoramiento en algunas situaciones en particular, o también podemos hacer el vínculo directamente con quienes están a cargo de estas sesiones para que les puedan dar también una asesoría, un acompañamiento en estos casos como de situaciones posibles de violencia, ¿no? Entonces sería muy importante que podamos analizar como todos esos contextos y si no, pues les dejo justo los datos de contacto de la línea por si quieren llamar o se encuentran en alguna situación de violencia y ustedes quisieran como acercarse a estos mecanismos de atención que tenemos dentro de la Secretaría, pues tenemos la Red Naranja, ¿no? Que es una app que pueden descargar dentro de sus equipos móviles, ¿no? Esta app la van a encontrar de la siguiente forma para que quienes gusten descargarla dentro de su equipo móvil, ¿no? La van a encontrar así como Red Naranja para prevenir la violencia, es una manita naranja, ¿no? Esta red las vincula directamente con la línea sin violencia, con la línea hombre a hombre no está solo y también los vincula con los servicios que ofrecemos dentro de la Secretaría para la atención de las violencias, ¿no? Justo esta app también las vincula por si se encuentran en alguna situación de violencia, poder ubicar cuál es
un espacio naranja, cuál es un centro naranja en el cual pueden recibir esa atención, ese acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo social, o si quieren hacer una denuncia formal, también lo pueden hacer porque les ubica cuál es el centro de justicia más cercano, cuál es el AMPEVIS o la Fiscalía Especializada más cercana. O también pueden llamar a la línea Sin Violencia, que es la línea 800-108-4053, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Es confidencial y es gratuita. Y también la línea Hombre a Hombre No Está Solo, que es la 800-940-4321, que también está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y también es confidencial y es gratuita, ¿no? Pues estos son parte de los servicios que tenemos dentro de la Secretaría de las Mujeres. Si ustedes requieren como algún acompañamiento más especializado, pues aquí les acabo yo de compartir estos mecanismos que tenemos de atención, y bueno, pues estamos aquí a la orden para cualquier situación que se presente dentro de sus espacios o fuera de sus espacios, porque sabemos que la violencia está inmersa en cualquier espacio. Puede ser en el espacio comunitario, en los espacios laborales y también en nuestros espacios privados. Entonces, es muy importante que podamos fortalecer estas redes de acompañamiento, estas redes de transformación, y qué mejor que educar desde los feminismos es educar en igualdad. Pues no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, si no yo iría cerrando hasta este espacio y les invitaría a que nos sumemos a que ese mundo igualitario en el que quepamos todas, todos y todos, y que sea un mundo igualitario, libre de discriminación y libre de violencia, no sea solo un sueño, sino una realidad. Muchísimas gracias. Iraís, muchísimas gracias por la ponencia. Excelente toda la información que nos compartiste el día de hoy. Los invito a participar el próximo martes a las 9 de la mañana. Nos estarán hablando de género y visibilización de la violencia, que ya ahorita nos introdujiste a este tema, Iraís. Muchísimas gracias. Y el próximo martes los esperamos a las 9 de la mañana. Si ya no hay alguna duda, les agradecemos a todos que hayan estado el día de hoy con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Iraís, por tu conocimiento y por aportar tanta información útil para nosotras. Que tengan muy buen día a todos. Gracias, excelente día a todas y a todos y a todos. Gracias, buen día.